Hola, ¿cómo están? Yo soy Marcelo Mesa, alias Doctor Chelo, estudiante de cuarto año de medicina, y el día de hoy hablaremos de las generalidades, estructura y funciones del sistema tegumentario. Los temas que veremos el día de hoy consisten de veremos las generalidades y estructuras del sistema tegumentario, o sea, lo que es la piel, la función de termorregulación, la función de barrera física y defensa, la barrera contra la deshidratación, quemaduras, sus causas, clasificación y complicaciones. Con respecto a las generalidades, consideremos que la piel es el órgano más extenso del organismo. Está constituido por, bueno, la piel, ¿no? Y los derivados epidérmicos, lo que son las uñas, el pelo, las glándulas sudoríparas, sebáceas, etc. Y muchas veces el estudio de la piel es indicativo de diversas situaciones clínicas, por ejemplo la ictericia. Si es que esta tiene una coloración mucho más amarillenta, puede ser por una alteración del metabolismo de la bilirrubina y habría que determinar su causa. Puede mostrar cianosis, es decir, una coloración azulada, típicamente en trastornos cardiovasculares o situaciones que cursen con hipoxia. Puede haber palidez, esto puede ser indicativo de anemia, o hipopigmentación, que puede ser indicativo de algún trastorno de la melanina, ¿no? Que es el pigmento de la piel, y lo podemos ver, por ejemplo, en el albinismo. ¿Qué funciones cumple el sistema tegumentario? Pues primero lo que es la protección, barrera frente a la humedad, regulación de la temperatura corporal, defensa inmunitaria, participa en lo que es la síntesis de vitamina D. De hecho, el 90% de la vitamina D pues la producimos nosotros endógenamente gracias a la piel, y ayuda en lo que es la sensibilidad. Bien, lo que vemos aquí es la organización general de la piel, ¿no? Esta viene a ser la parte superficial, que es la epidermis. Esta viene a ser la dermis. Y aquí vemos la hipodermis, ¿no? O tejido celular subcutáneo. Con respecto a la epidermis, tenemos que considerar que es un epitelio escamoso estratificado. Es decir, hay múltiples capas de células escamosas. ¿Cuál es la célula que predomina a nivel de la epidermis? Pues es el queratinocito, que es el más predominante. Y se le llama queratinocito porque su principal producto es la queratina. De ahí tenemos los melanocitos, que se encargan de la producción de melanina, que es el pigmento de la piel. Las células de Langerhans, que son células presentadoras de antígenos, es decir, participan en respuestas inmunitarias, ya que ayudan a, como dice su mismo nombre, ¿no? Células presentadoras de antígenos, presentan los antígenos a nivel de los ganglios linfáticos, los linfocitos T, y presentan gránulos de Birbeck. Estos gránulos se componen de CD1A y langerina, que participan en la presentación de antígenos justamente, y el hecho de que nosotros podamos reconocer los gránulos de Birbeck puede ser indicativo de que estamos frente a una célula de Langerhans. Luego tenemos aquí las células de Merkel, que participan en el fenómeno de sensibilidad. Había dicho que la epidermis es un epitelio escamoso estratificado que tiene múltiples capas, y esto ha generado que tenga una serie de estratos, como es el estrato más superficial, que es el córneo. Luego sería el lúcido, que solamente está presente en la piel gruesa, es decir, a nivel de las palmas y plantas de los pies. Luego seguiría el granuloso, el espinoso y el basal, que es el germinativo, ¿no? El que tiene una capacidad eh, mitótica y de división celular. Así que bueno, este gráfico muestra lo mismo, ¿no? Lo que he mencionado. Acá podemos ver la célula de Langerhans migrando a nivel de la epidermis para la presentación de antígenos, los melanocitos que predominantemente están a nivel del estrato basal, y acá tendríamos las células de Merkel, ¿no? Que están asociadas a su respectivo axón para poder ayudar a lo que es la sensibilidad. Con respecto a la dermis, tenemos que considerar que tiene partes. Su parte más superficial, que está en contacto con la epidermis y genera las papilas dérmicas, que son estas como elevaciones, viene a ser la dermis papilar, ¿correcto? Y está constituida de tejido conjuntivo laxo, y también fibroblastos, fibras de colágeno, fibras elásticas finas, y aporta un anclaje mecánico y nutrientes a la epidermis. ¿Sí? Consideremos que la epidermis no es irrigada, ¿de acuerdo? Así que requiere constantemente
un aporte de nutrientes gracias a la dermis, y adicionalmente en los estratos más superiores, como es el caso del córneo, ya los queratinocitos están muertos, así que no reciben una irrigación para poder nutrirse. Con respecto a la dermis reticular, está constituida de tejido conjuntivo denso y regular y presenta gruesos haces de fibras de colágeno. Bien, entonces acá tenemos la dermis, ¿no? La capa papilar y la reticular. Siempre consideremos que la dermis está ricamente vascularizada. Tenemos aquí el plexo subpapilar, que está por debajo de las papilas dérmicas, su mismo nombre lo dice. El plexo cutáneo, que está a este nivel de la capa reticular. Y tenemos aquí el plexo subcutáneo, que irriga lo que es la hipodermis. La disposición de la vasculatura de la piel ayuda bastante a lo que es la función de termorregulación. ¿Por qué? Porque imaginemos que estamos en una situación de calor y tenemos que disiparlo, por ejemplo, por medio de vasodilatación. La sangre va a discurrir sobre todo por el plexo subpapilar, es decir, la parte más superficial. Hará aquí vasodilatación y por lo tanto permitirá que el calor se disipe, ¿no? Y no priorizará estar en el plexo subcutáneo porque requiere la eliminación de calor. Caso contrario, si es que hay mucho frío, pues acá habrá una predominante vasoconstricción a nivel del plexo más superficial y por aquí discurrirá la mayor parte de la sangre, no por el plexo cutáneo y subcutáneo, para poder conservar el calor. Y esto se da gracias a la presencia de anastomosis arteriovenosas, es decir, varias conexiones que hay entre estos plexos que permiten que algunos lleven más sangre que otros, dependiendo de esta función de termorregulación. Muy bien, ahora veamos más a fondo esta función de termorregulación de la piel. Siempre hay que considerar que tenemos dos temperaturas. La temperatura nuclear, que viene a ser la temperatura de los tejidos que se encuentran dentro de las cavidades craneal, torácica y abdominal. Sí, acá lo vemos graficado. Cavidad craneal, torácica, abdominal. Y también tenemos una temperatura periférica o de la envoltura. Es decir, lo que corresponde a la temperatura de la piel, tejido celular subcutáneo y extremidades, que lo vemos graficado aquí también. La temperatura nuclear se mantiene constante generalmente y su valor normal es de 37 grados Celsius. ¿Qué variaciones fisiológicas, circadianas e interindividuales puede tener la temperatura? Pues la temperatura tiene un ritmo circadiano. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ir variando conforme pasa el tiempo. En un día, la temperatura puede tener un rango mínimo entre las 3 de la mañana y las 6 horas de la mañana. Y suele tener un valor máximo entre las 3 de la tarde, ¿no? Las 15 horas, y las 18 horas, lo que corresponde a las 6 de la tarde. También puede tener variaciones interindividuales. Durante la infancia y la vejez, los mecanismos de termorregulación son menos eficientes que en el adulto. En el caso de la infancia es porque todavía todo lo que es el sistema nervioso se sigue desarrollando, y en el caso de la vejez es por el mismo envejecimiento. Con respecto a variación fisiológica, tenemos que considerar, por ejemplo, la mujer en fase postovulatoria. La mujer en fase postovulatoria tiene una temperatura que incrementa 0.5 grados Celsius, ¿sí? Y no por eso se le va a categorizar como fiebre o esas cosas, sino es una variación fisiológica, ¿no? Es algo completamente normal. De ahí tenemos lo que es la ovulación. Cuando una mujer ovula, tiene un incremento brusco de la temperatura entre 0,3 y 0,5 grados Celsius. Con respecto a la variación fisiológica, por ejemplo, del ejercicio físico, hay un incremento inicial de la temperatura que se mantiene hasta que cese el ejercicio. Ya veremos cómo así se da. Ahora hablaremos de los mecanismos generadores de calor y dispersores de calor. Entre los mecanismos de producción de calor tenemos el metabolismo de los alimentos, sobre todo de las proteínas, y lo que es la contracción muscular al hacer ejercicio, por eso es que incrementa la temperatura al hacer ejercicio, el tono postural o escalofríos. Y entre los mecanismos de pérdida de calor
tenemos la transferencia de calor a la piel desde la porción nuclear del organismo. ¿Sí? Esto ayuda a regular bastante la temperatura y también, como había dicho, la circulación cutánea. La circulación de la sangre a nivel de la piel ayuda justamente a la regulación de la temperatura y también su transferencia al medio ambiente. ¿Cuáles son los mecanismos de transferencia del calor? Pues tenemos radiación, en la que la transferencia del calor se da por ondas electromagnéticas entre la piel y los objetos que la rodean sin que estén en contacto. ¿Correcto? Luego tenemos la conducción, que ocurre cuando hay transferencia de calor por contacto directo con objetos. Por ejemplo, cuando estamos tocando un objeto constantemente y poco a poco ese objeto, por ejemplo, se va a ir calentando en la zona que se le mantiene agarrado. Luego tenemos la convección, que viene a ser la transferencia de calor por contacto con agua o aire, típicamente fluidos. Y la evaporación, que es el método más eficiente para perder calor, típicamente la evaporación del sudor. Nosotros consumimos calorías para poder evaporar el sudor y esto sirve a poder disminuir la temperatura. ¿Cómo se da la regulación de la temperatura? Para esto tenemos que considerar que hay termorreceptores cutáneos a nivel de la cara, labios, dedos, que mandan aferencias al hipotálamo. Entonces están constantemente avisando al hipotálamo cómo va variando la temperatura. Así que estos termorreceptores hipotalámicos van a detectar los cambios en la temperatura nuclear. Y van a dar una serie de respuestas, ¿correcto? Entonces consideremos siempre que el hipotálamo es como el centro integrador para la regulación de la temperatura. Sobre todo nos interesa aquí el núcleo anterior del hipotálamo, que ayuda a la termorregulación ante una exposición al calor, y el núcleo posterior, que ayuda a la termorregulación ante una exposición al frío. Así que, ¿qué respuestas dará el hipotálamo como respuesta al frío? Tenemos aquí, por ejemplo, la vasoconstricción cutánea. Como había dicho, típicamente cuando una persona tiene frío se ve, por ejemplo, pálida, ¿no? Entonces, hay una vasoconstricción del plexo superficial a nivel de la piel y por ende la sangre va a empezar a discurrir mucho más por el plexo cutáneo y el hipodérmico, ¿no? Entonces, eso lo que va a servir es a conservar el calor. Luego tenemos las contracciones y relajaciones rítmicas, ¿correcto? A nivel de los músculos. ¿Sí? Típicamente, por ejemplo, tiritar, ¿no? O estar temblando por el frío. Esa es la respuesta, ¿no? O sea, al generar relajaciones y contracciones rítmicas del músculo, pues lo que genera es un incremento del calor. También habrá un aumento del metabolismo por las catecolaminas y hormonas tiroideas. Y esto ayudará a incrementar la temperatura. La termogénesis por grasa parda. Cuando se degrada la grasa parda, típicamente en bebés, ayuda a la generación de calor. Ya en los adultos ese es un mecanismo poco importante, pero sí sirve bastante a los bebés o incluso a otros animales. Luego tenemos el mecanismo por contracorriente, que ya lo veremos más a fondo, que en sí consiste en el intercambio de calor entre arterias y venas, que ya lo veremos. Luego, ¿cuáles son las respuestas ante el calor? Tenemos la vasodilatación cutánea, sobre todo a nivel de los plexos superficiales, para poder disipar el calor. Y es lo que evidenciamos, ¿no? Cuando una persona tiene mucho calor, está sobre todo, por ejemplo, roja, ¿no? Y se debe a esto, a la vasodilatación cutánea. También habrá sudoración estimulada por fibras simpáticas colinérgicas. Y el hipotálamo, consideren que tiene conexiones con el tálamo y por ende con la corteza cerebral. Entonces puede llevar a ciertas respuestas motoras, ¿no? Por ejemplo, respuesta ante el calor, procederemos a desabrigarnos, ¿no? Pasar a la sombra, en fin, ¿no? Y todo gracias a la interacción con la corteza cerebral. Igualmente en el caso del frío, ¿no? En este caso procederemos a abrigarnos, buscar un sitio más caliente, etc. Ahora, con respecto al mecanismo por contracorriente, consideremos, por ejemplo, que ante una situación de frío y en vista de que la arteria siempre está mucho más expuesta, empezará a pasar el calor hacia la vena, ¿no? Y siempre van en direcciones opuestas, ¿no? En este caso la sangre está yendo para abajo y aquí la sangre está yendo para arriba. Así que el calor se va a ir transfiriendo hacia la vena y por ende
ayudará a la conservación del calor. Este mecanismo por contracorriente también ocurre, por ejemplo, a nivel del plexo pampiniforme, que es uno de los encargados de irrigar al testículo. Siempre considerando que los testículos tienen que estar 1 grado por debajo de la temperatura para el adecuado crecimiento de los espermatozoides. Así que en este caso, por ejemplo, tendríamos la arteria testicular, y para garantizar que la irrigación del testículo esté acorde a la temperatura, pues tiene que haber este mecanismo por contracorriente para poder enfriar la sangre arterial y pasar el calor a la parte venosa. Ahora veremos la fisiopatología de la fiebre. ¿Qué cosa es la fiebre? Es la elevación de la temperatura nuclear del organismo regulada por el hipotálamo y es mediado por pirógenos, sean endógenos, es decir, producidos a nivel del mismo cuerpo, o exógenos, producidos del exterior. Y se define fiebre como una temperatura de 37.8 grados Celsius hasta generalmente menos de 40. Entonces, ¿cómo así se va a generar la respuesta de la fiebre? Pues primero tiene que haber inflamación o infección del cuerpo. ¿Sí? Cuando hay inflamación o infección, habrá producción de citoquinas como la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral. Estas citoquinas también pueden ser estimuladas por ejemplo, la producción del lipopolisacárido. El lipopolisacárido es una endotoxina producida por las bacterias gram negativas y estos pues generarán la mayor producción de citoquinas proinflamatorias y por ende generarán la fiebre. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer estas citoquinas? Van a favorecer la producción de prostaglandinas a nivel del hipotálamo, por ejemplo la prostaglandina E2, y esto va a generar el reajuste del termostato hipotalámico a una temperatura superior. Es lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces empiezan a producirse estas citocinas proinflamatorias y habrá producción de prostaglandinas y por lo tanto se va a reajustar el termostato hipotalámico. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente nuestra temperatura es 37 grados, ¿correcto? Pero los mediadores inflamatorios van a generar que el hipotálamo reajuste esa temperatura, es decir, le van a decir, hey, nuestra temperatura normal debería ser 38 grados, por ejemplo, ¿no? Y el hipotálamo interpreta que la temperatura está baja, entonces empieza a hacer todas las respuestas para incrementar la temperatura, ¿no? Empieza a haber vasoconstricción cutánea, contracciones musculares, empieza a abrigarse la persona, etcétera, ¿no? Entonces todo eso ayuda a incrementar la temperatura, ya estamos en fiebre, empezamos a sentirnos fatigados, cansados, ¿no? Y luego, cuando administramos un antipirético, es decir, un medicamento para la fiebre, típicamente paracetamol, pues se generará, ¿qué cosa? Vasodilatación cutánea y sudoración, ¿no? Porque se frena esto, ¿no? La producción de estos mediadores inflamatorios a nivel hipotalámico y por lo tanto el termostato regresa a la normalidad. Así que con eso se cura la fiebre. No está muy claro la razón por la cual hacemos fiebre. Supuestamente ayuda a combatir ciertos microorganismos que no toleran altas temperaturas, o incluso se dice que ayuda a que los mediadores inflamatorios tengan mayor tiempo de acción, ¿no? Y que en cierta forma el sistema inmune funcione mejor, pero en líneas generales no está muy claro. Luego, con respecto a la termorregulación en ejercicio físico, consideremos que el ejercicio físico genera un aumento del metabolismo. Eso quiere decir bueno, esto forma parte de una respuesta, ¿no?, de incremento de calor y por ende va a incrementar la temperatura nuclear. Así que el hipotálamo va a sensar esto y va a decir, ok, empezamos a hacer respuestas para poder eliminar el calor. Así que empieza a haber sudoración, vasodilatación cutánea. La sudoración, consideremos que el sudor proviene siempre del plasma, así que esto disminuirá el volumen circulante de sangre a nivel del cuerpo. Y por lo tanto esto disminuirá el volumen minuto eyectado por el corazón, es decir, el volumen sistólico y por ende el gasto cardíaco y por ende la presión arterial. También la vasodilatación cutánea seguida de la vasodilatación muscular disminuirán las resistencias circulatorias y por ende esto condicionará
la disminución de la presión arterial. ¿Qué síndromes hay por calor? Tenemos la hipertermia, que es la exposición prolongada a temperaturas elevadas. Ojo, hipertermia no es lo mismo que fiebre, ¿no? Habíamos visto que la fiebre estaba siendo generada por inflamación, infección, ¿no? En el caso de la hipertermia es simplemente que la exposición prolongada a temperaturas elevadas incrementa la temperatura. Y esta puede generar calambres por calor, agotamiento por calor y golpe de calor. Vamos a hablar de cada uno de estos. Con respecto a los calambres por calor, se debe a la pérdida de electrolitos por la sudoración. Y por lo tanto, hay una serie de calambres, ¿sí? Dolores musculares, asociados al, por ejemplo, el ejercicio intenso, típicamente. Y se mantiene la temperatura central del cuerpo. Luego tenemos el agotamiento por calor, que es el síndrome por calor más común. Tiene un inicio súbito y hay postración y colapso, es decir, la persona prácticamente se desmaya, ¿no? Y ocurre por un fracaso del sistema cardiovascular para compensar la hipovolemia, es decir, la disminución del volumen circulante por la depresión hídrica. Habíamos visto que el sudor, por ejemplo, era un producto del plasma, ¿no? Que venía del plasma sanguíneo y por lo tanto disminuirá la volemia, el volumen circulante de sangre. Y también, la depresión hídrica contribuye a esto, ¿no? Entonces, el colapso que ocurre en la persona es breve y se recupera si es que hay rehidratación, es decir, se le da un adecuado rehidratante y se recupera fácilmente. Ahora, con respecto al golpe de calor, este suele ocurrir en temperaturas ambientales altas, donde hay elevada humedad. Y el incremento de la temperatura central se produce, ¿no? Y los mecanismos termorreguladores van a fallar. Y de hecho, cuando se detecta una temperatura rectal de 41,1 grados Celsius, es de mal pronóstico y bueno, es indicativa totalmente de golpe de calor. Ahora hablaremos de la hipotermia. La hipotermia se define como los 35 grados Celsius a menos y la situación que puede generar hipotermia típicamente, por ejemplo, es el consumo de alcohol. Cuando una persona consume alcohol, el alcohol genera vasodilatación cutánea, es decir, genera transitoriamente un incremento del calor y por lo tanto el hipotálamo interpreta que está habiendo un incremento de la temperatura y por ende lleva a cabo las respuestas para poder enfriar el cuerpo, ¿no? Y por ende esto agrava a disminuir la temperatura. Y el enfriamiento o congelación de células y tejidos puede generar lesiones por dos mecanismos. Tenemos efectos directos, como es el caso que hace tanto frío que hay cristalización del agua intracelular y extracelular. Luego tenemos los efectos indirectos, que en sí son variaciones circulatorias. Quiere decir que, como hemos visto, una de las respuestas para combatir el frío es generar vasoconstricción cutánea. ¿Sí? Pero ¿cuál es el problema? Que esta vasoconstricción junto con un aumento de la permeabilidad generarán edema y la vasoconstricción y aumento de viscosidad de la sangre pueden generar gangrena, es decir, la necrosis completa de una extremidad y también lesiones isquémicas, ¿no? Y así como degeneración de nervios periféricos. Por eso, por ejemplo, ante estas situaciones puede haber una anestesia total en la extremidad, es decir, uno no puede sentirla ni tampoco movilizarla. Y cuando la temperatura alcanza 32,2 grados Celsius, por ejemplo, ya hay pérdida de conciencia. Ahora hablaremos de la función de barrera física y defensa. Consideremos el sistema inmune cutáneo. La primera línea de defensa de la piel viene a ser la barrera epitelial. ¿Correcto? Esto forma parte de la inmunidad innata. Así que el simple hecho de que la piel tenga múltiples capas y recubra todo nuestro cuerpo, pues impide el ingreso de microorganismos. Así que la barrera epitelial, ¿por qué se constituye? Por queratinocitos. Así que los queratinocitos son la primera línea de defensa de la barrera inmunitaria de la piel. Tenemos las células de Langerhans, que como había dicho, son células presentadoras de antígenos que van a ir a los ganglios linfáticos a presentarlos y llevarán a cabo pues las respuestas ya adaptativas, ¿no? Dadas por los linfocitos. También tenemos linfocitos intraepidérmicos, típicamente linfocitos TCD8 citotóxicos.
Luego tenemos linfocitos perivasculares en la dermis, típicamente TCD4, TCD8, y también tenemos macrófagos en la dermis. Ahora hablaremos de la barrera contra la deshidratación. Bien, la piel tiene una barrera de permeabilidad epidérmica y se constituye de 4 capas específicas. La primera es la de lípidos multilaminares, y estos se van a originar de los cuerpos laminares que, bueno, aparecen en las capas espinosa y granulosa, y van a liberar su contenido más o menos a nivel de la capa córnea, ¿no? La parte más externa. Y lo que va a generar es que, o sea, esta capa va a estar unida con la siguiente, ¿de acuerdo? Así que ayuda a lo que es mantener a una adecuada hidratación. Tenemos aquí la cubierta celular cornificada, que es la segunda parte, que tiene 3 partes a su vez: la involucrina, proteínas ricas en prolina, y la loricrina. ¿Correcto? Estas 3 en sí son un complejo proteico y ayudan a reforzar la membrana plasmática de los queratinocitos. Luego tenemos el complejo queratina-filagrina a este nivel, ¿correcto? Y ayudan a generar lo que es la envoltura nuclear. Es decir, vemos que los lípidos multilaminares son la parte más externa, la cubierta celular cornificada son a nivel de la membrana, sobre todo de los queratinocitos, y el complejo queratina-filagrina a nivel de la envoltura nuclear. Y finalmente tenemos las uniones herméticas, ¿sí? Tenemos uniones herméticas sobre todo en la capa granulosa, que contienen claudinas 1 y 4, y bueno, forman parte de esta barrera. Ahora veremos quemaduras, causas, clasificación y complicaciones. Bien, ¿cuáles son las causas de las quemaduras? Consideremos radiación, calor, frío, electricidad, químicos y la fricción. ¿Y cuál es el problema de las quemaduras? Que se puede perder todo el espesor de la piel. Siempre ante la presencia de quemaduras es importante clínicamente evaluar la profundidad, el porcentaje de superficie corporal afectada, ¿sí? Y esto se da gracias a la regla de los 9. Vemos aquí que hay como una división que nos ayuda a saber qué tanta parte del cuerpo ha sido afectado, ¿no? Qué tanta superficie o área del cuerpo ha sido comprometida por la quemadura, ¿no? Y esto se da gracias a esta regla de los 9. Lo que vemos aquí, ¿no? Cada miembro inferior vale 18%, ¿sí? Es decir, lo que es la parte anterior viene a ser la mitad, ¿no? Y igual con la parte posterior. Lo que es la parte del miembro superior también vale 9%, dividido a su vez en 3, ¿no? La parte del brazo, antebrazo y la mano. También vemos aquí un 1% para la zona inguinal. Vemos aquí un 36% que es dividido, ¿no? Tenemos aquí un 18% que estaría a nivel del tórax, considerando siempre la parte anterior y posterior, y la parte del abdomen, que viene a ser igual, ¿no? Un 18%, y considerando siempre la parte anterior y posterior, y un 9% considerando la cabeza, cuello y cuero cabelludo. Siempre tenemos que evaluar también que se dé un adecuado tratamiento, porque ya veremos cómo así hay una serie de complicaciones por las quemaduras. Y ahora veremos un poco más con respecto a la profundidad, ¿no? En base a la profundidad se suelen dividir en estas clasificaciones. Tenemos la de primer grado, que por ejemplo suelen ser como consecuencia de la exposición al sol, ¿no? Que solamente afecta a la epidermis y, como dije, ¿no? El ejemplo típico son las quemaduras solares, y la piel tiene un aspecto eritematoso, es decir, la zona está roja, hay edema, ¿sí? Hay dolor y no suele dejar cicatriz. De hecho, la piel se reepiteliza y se cura fácilmente esta quemadura a los días. Luego tenemos el segundo grado superficial,
¿Qué quiere decir esto? Que afecta la epidermis y la dermis papilar. Así que, ¿cómo estará la piel? Estará eritematosa, roja, ya habrá desarrollo de ampollas y hay dolor igualmente. Y también no suele dejar cicatriz. Luego tenemos el segundo grado, pero bajo la clasificación profunda, que afecta epidermis hasta la dermis reticular. Y ya son lesiones blanquecinas y no hay dolor. No hay dolor. ¿Por qué? Porque las terminaciones nerviosas a nivel de la piel también ya se quemaron. Y por ende la persona no llega a sentir dolor. Y luego tenemos las quemaduras de tercer grado, que involucran hasta el tejido celular subcutáneo y músculo. Y no hay dolor porque ya claramente se quemaron las terminaciones nerviosas y la piel tiene un aspecto blanco, incluso seco, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones de las quemaduras? Pues en el caso de que las quemaduras afecten más del 20% de la superficie corporal, habrá un desplazamiento de líquidos corporales a compartimentos intersticiales y esto generará shock hipovolémico. ¿Correcto? Es decir, un estado de hipoperfusión generalizada, ¿sí? Una mala irrigación para todos los órganos. Hipovolémico, ¿qué quiere decir esto? Que hay un menor volumen de sangre circulante y por eso se genera el shock. Luego tenemos la pérdida de proteínas que generará un edema generalizado. La lesión por inhalación, que también puede ocurrir. Siempre es importante evaluar al paciente quemado si es que tiene lesiones por inhalación. Típicamente, por ejemplo, el humo, ¿no? Que puede generar inflamación, edema de las vías respiratorias y por ende generar obstrucción de las mismas. También mucho cuidado con respecto a las infecciones a nivel de la quemadura, ¿no? Típicamente se infectan por Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus. ¿Y eso qué puede generar? Sepsis, insuficiencia orgánica, por ejemplo. Luego, la pérdida de líquido por la quemadura genera disminución del flujo sanguíneo y concomitantemente puede haber insuficiencia renal. Va de la mano con el shock. Y los quemados son pacientes en estado hipermetabólico. ¿Qué quiere decir esto? Que están constantemente perdiendo nutrientes y metabolizando todas sus reservas. Así que siempre es importante darles un adecuado aporte nutricional. Bien, esta es la bibliografía que consulté para la realización de esta exposición. Si te gustó, pues dale like, suscríbete y ya nos vemos en el próximo video. Gracias.